Amigos, es un placer estar con ustedes esta noche para llevar este estudio bíblico, una continuación de la resurrección de los muertos, tema que estamos tocando dentro del tema de qué pasa después de la muerte. Así de que en esta ocasión continuamos con el estudio de la resurrección de los muertos. Esta resurrección de los muertos hablada y enseñada y defendida por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y si usted recuerda, la semana pasada estuvimos viendo algunos textos. Hoy continuaremos leyendo acerca de 1 Corintios capítulo 15. Y vamos avanzando porque hoy empezaremos del versículo, déjeme ver aquí le doy, del versículo 35 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 35, y yo creo que vamos a llegar, si Dios lo permite, hasta el versículo 49. Vamos a leer todos los versículos y luego iremos despacio navegando por algunos de ellos con detenimiento en donde se requiera, y donde se requiera irse rápido, nos iremos rápido. Pero leyendo ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 35 hasta el 49, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 Corintios 15, 35 al 49. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, todas estas palabras que acabamos de leer, casi todas, hermanos, penden debido a una pregunta que el mismo Pablo se hace, e indudablemente era una pregunta que los corintios tenían y querían saber la respuesta. Vamos a ver, amados hermanos y amigos, agradeciendo siempre el favor de la atención que me prestan para este análisis o este estudio, como usted quiera llamarle, porque como quiera es una lectura y es
analizar un poquito los versículos. No creo ser un gran analista, pero al menos trato, amados hermanos y amigos, de dejar entendible las cosas que se ven un poquito difíciles de entender. Primero las tengo que estudiar y entenderlas y luego poderlas exponer a ustedes. Hemos visto en este capítulo 15 la importancia de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo en el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio es importante depender de estas acciones que fueron sobre nuestro Señor Jesucristo. Algunos no creían en la resurrección de los muertos y estaban influenciando a los demás ahí en la iglesia de Corinto. Al decir que los muertos no resucitan, equivalía a negar la resurrección de Cristo. Y si eso es así, en vano es creer en Cristo, en vano es haberse convertido. Así de que los de Corinto, habiendo aceptado el Evangelio, habiendo creído de la forma en que el apóstol Pablo y otros hermanos, quizás Pedro, Apolos, habían predicado, ellos habían creído en la resurrección de Jesucristo, pero ahora estaban negando la resurrección de los muertos. Entonces, en vano es haberse convertido si no hay resurrección de muertos. Vimos también que Jesús, ¿verdad?, es Señor de todo, porque el Padre le sujetó a él todas las cosas, y entre esas cosas está precisamente la muerte. La muerte está sujeta a Jesús. Y también es el último enemigo a vencer, porque dice la palabra de Dios en el versículo 26, si usted lo recuerda, aquí mismo en 1 Corintios 15, versículo 26 dice, y el postrer enemigo a vencer es la muerte. La palabra postrer quiere decir y el enemigo a futuro a vencer es la muerte, o el postrer tiene que ver con el último enemigo. Ahora Jesús venció la muerte, resucitó de la muerte. Pero en el día del juicio final, amados, será vencida la muerte eternamente. Al venir la resurrección de los muertos y al ser lanzada al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:14. Si no hay resurrección, si no es posible tal cosa, ¿para qué nos esforzamos tanto en servir a Dios? El amado Pablo, siendo irónico, dice, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Primera a los Corintios 15, versículo 32. Así que esta fue y es una lección muy importante, amados, para los que no creen en la resurrección de los muertos, para los que no creían en el tiempo de Pablo y para los que no creen en la actualidad. Aún el Señor Jesucristo enfrentó a personas incrédulas en cuanto a la resurrección. Debemos de analizar y de pensar que el trasfondo de los corintios era el mundo de los filósofos, el mundo de la sabiduría terrenal, de la ciencia, del conocimiento terrenal, porque estaban en medio de las filosofías griegas, estaban en medio de todos estos creyentes en las filosofías, en las deidades, de tal manera que eran fanáticos muchos de ellos en cuanto a estar constantemente buscando algo nuevo, algo que decir, algo que se enseñó, que tengo que aprender hoy para decirle a los demás, para platicar con los demás. Así de que una de las enseñanzas que podrían, fíjese bien, una de las enseñanzas que podrían estar ejerciendo los corintios era que no hay resurrección porque, pues, ¿cómo? ¿Con qué cuerpo?
¿verdad? Que es una pregunta que hacen en el versículo 35, el primer versículo que vimos esta noche. Primero a los Corintios 15:35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La pregunta, hermanos, ahí son dos preguntas, pero la primera pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos?, nos lleva a pensar que había un fondo donde se presentaba un obstáculo para creer en la resurrección. Muchos habían muerto, devorados por fieras, muchos en el mar, y muchos de ellos no habían sido encontrados, posiblemente devorados por los peces, por las bestias marinas. Y también personas quemadas, pulverizadas. Y si bien la resurrección es real, la siguiente pregunta es permitida. ¿Con qué cuerpo vendrán? Pareciera que hay esta canal en cuanto a que, bueno, pues si el cuerpo no se encontró y no podemos ubicarlo en alguna parte fija, en alguna parte específica, no en una parte general como en el mar, sino en un lugar como una tumba, pues entonces ¿con qué cuerpo va a resucitar? Esa pudiera ser una corriente, hermanos. La otra corriente es la que manejaban los filósofos, considerando que el cuerpo físico era una prisión para el alma. De tal manera que al salir el alma del cuerpo físico, pues no quisiera regresar a él, para no volver a estar presa de ese cuerpo. La verdad de las cosas, hermanos, es que muchas veces nos encontramos apáticos a lo que no conocemos. Solamente tenemos nuestro entendimiento y creemos solamente lo que nosotros vemos y conocemos. Y tratamos de ignorar que hay muchas cosas que no conocemos, pero que ahí están. Hay muchas cosas que no conocemos, pero van a ser hechas. Entonces tenemos que estar abiertos, porque si Dios lo dice, Dios sabe cómo. Si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Y tenemos que aprender a navegar, o tenemos que aprender a saber manejar nuestra ignorancia de tal manera que no sujetemos el conocimiento de los demás a nuestra ignorancia, sino que siempre estemos abiertos. Hay cosas que dice Dios y que no entendemos. Pero eso no quiere decir que porque no las entendamos no puedan ser llevaderas o verdaderas. Así de que, amados, es interesante el tema, es interesante porque la razón aquí es que está tratando el apóstol Pablo con personas incrédulas en cuanto a la resurrección de los muertos. Habían creído en Cristo, habían obedecido el Evangelio, creían que Cristo había resucitado, pero no creían en la resurrección de los muertos. Llamémosle la resurrección general o la resurrección final. Manejando el apóstol Pablo la incredulidad, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 36, les dice a los corintios, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué creían los corintios del cuerpo? Que era una prisión del alma. Y posiblemente en su mente cerrada, pensaban que era imposible la resurrección, porque si al fin, en la muerte, el alma había sido librada del cuerpo,
pues ¿cómo va a venir otra vez a meterse o a vivir en el mismo cuerpo? Entonces Pablo les dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Quiere decir, para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y si hay muerte, vas a ver algo que brota de ello. Y empieza él a hacer una analogía muy, muy simpática en cuanto al grano. Me imagino que el grano más conocido en el tiempo de Pablo y de los apóstoles y aún del mismo Señor Jesús era el trigo. Es muy mencionado. Pero había otros granos también conocidos. Entonces vamos a decir que si Dios no resucita lo que se sembró, entonces es como si usted echa el grano en la tierra y no sale nada. Pero no es así la situación. Usted echa el grano en la tierra, lo sepulta y sale algo completamente diferente a lo que usted sembró. Porque usted siembra un grano desnudo y empieza a salir una mata. En 1 Corintios 15, 37, versículo que sigue, dice el apóstol Pablo, lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, lo que tú siembras no es, así como lo siembras, no es como va a salir, sino el grano desnudo. O sea, lo que tú siembras es un grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. O sea, esto ya es una ley natural. Tú siembras el grano y el que dispuso el cuerpo con el que el grano se va a dejar ver después de morir es un cuerpo que Dios le dio. Dios creó todas las cosas. Dios creó las plantas. Dios crió los animales, Dios crió el ambiente, Dios crió el sistema que tenemos alrededor nuestro, arriba y abajo. Y Dios crió al hombre y a la mujer. Versículo 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, vamos a decir, siembras trigo. Ese trigo que tú sembraste es el grano desnudo. Se sufre un cambio tremendo debajo de la tierra porque se descompone. Y eso permite que brote una planta, una mata. Dios le quiso dar ese cuerpo a ese grano. Pero así a cada grano, el arroz, el frijol, el maíz, a cada grano le dio su propio cuerpo, su propia planta. Imagínense que todas las plantas fueran iguales, pues no, ¿verdad? Nosotros sabemos que aunque no somos personas del campo, sabemos que cada grano es planta diferente en cada grano. Es como los árboles, son árboles diferentes para cada fruto. Ahora, esta analogía nos permite ver entonces que el poder del Señor en la naturaleza es una prueba indudable, irrefutable, de que Él tiene el poder para darle cuerpo al ser humano. En la resurrección. En la resurrección. Dice el versículo 39. Hablando ahora de la carne. Fíjese, hablamos de la analogía del grano, ahora vamos a hablar de la analogía de la carne que hace Pablo ahí para ilustrar. Primero a los Corintios 15:39 dice, no toda carne es la misma carne. ¿Ok? Sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias,
otra carne la de los peces y otra carne la de las aves. Órale. Ahí está hablando ahora de la carne. La carne está en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo está compuesto de carne. No solo de carne, pero es uno de los principales elementos del cuerpo, la carne. Entonces dice el apóstol Pablo que veamos y analicemos que no toda la carne es igual. La carne del ser humano es diferente a la carne de las bestias. Y estas bestias, me imagino que Pablo está en su mente los animales terrenales que se usan, que son usados por el ser humano. Puede ser caballo, burro, vaca, o puede ser un león o un tigre. No es la misma carne, sino que la carne humana es diferente a la carne de estos animales. Ahora, si comparamos la carne humana con la carne de la res, de la oveja o de la cabra, pues vamos a encontrar una diferencia tremenda. Porque a nosotros nos gusta la carne de res, ¿verdad? Mucha gente le gusta la carne de oveja o de cabra, pero no le gustaría un plato de carne humana. Y creo que no tendría el mismo sabor. Aparte, no es correcto. Entonces, la carne del ser humano no es la misma carne de las bestias, pero es cuerpo carnal de todos modos. La carne de los peces es diferente a la carne de las bestias y es diferente a la carne de los seres humanos. Y la carne de las aves es diferente a la carne de los peces y a la carne de las bestias y a la carne de los seres humanos. Cada carne es diferente de la otra, pero es el cuerpo de cada especie. La carne simboliza el cuerpo del humano, la carne simboliza el cuerpo de las bestias, la carne simboliza el cuerpo de los peces y la carne simboliza el cuerpo de las aves. Simboliza el físico, simboliza el cuerpo carnal. Pero Dios, en su infinito poder, le dio un cuerpo diferente a cada uno. Le dio una carne diferente a cada uno. ¿Pudiéramos negar el poder para que Él dé un cuerpo diferente a los seres humanos cuando los resucite? ¿O a los humanos que vivíamos y que vamos a ser resucitados, que vamos a ser tomados del Hades para recibir al Señor? ¿O aquellos que estemos vivos en ese momento que venga el Señor, que el Señor transformará nuestro cuerpo de cuerpo incorruptible, de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible para encontrarnos con el Señor? Entonces es interesante esta analogía. La analogía de los cuerpos nos enseña pues que hay diferentes carnes, diferentes cuerpos para cada ser vivo. ¿En qué nos parecemos nosotros a las bestias, a los peces y a las aves? ¿En qué nos parecemos a ellos? Que somos seres vivientes y estamos compuestos de carne. Y así como mueren ellos, morimos nosotros también. Ahora, hay otra analogía muy interesante y esto se refiere a cuerpos celestiales, contrastándolos con los cuerpos terrenales. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. O sea, lo que estamos leyendo aquí, amados, es que cada cuerpo, sea celestial o sea terrenal, cada cuerpo tiene su propia gloria. Cada cuerpo tiene su propia gloria. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Note aquí la expansión de la idea del apóstol Pablo inspirado por Dios.
Nos empezó hablando en el versículo 40 de que hay diferentes cuerpos, hablando de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero ahora hablándonos de la gloria de cuerpos visibles como el sol, la luna, las estrellas, nos habla de que una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Y aún entre las estrellas hay estrellas con diferente gloria. Híjole, qué bárbaro, hermanos. Si Dios tiene todo este alcance, toda esta sabiduría, ¿no podrá resucitar al ser humano? Hay otra analogía muy interesante que hace el apóstol Pablo, y la vamos a ver un poquito más adelante. Pero comprendamos esto, amados, las analogías que hemos visto ilustran la resurrección de los muertos, ilustran el poder que Dios tiene para ponerle un cuerpo a cada espíritu de los muertos. En 1 Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Y aquí empieza la explicación de por qué las analogías. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Se acuerda cómo hablamos del grano de trigo? Se siembra en corrupción. ¿Qué quiere decir? Se siembra en corrupción. Quiere decir que se siembra lo que ya no tiene vida. Se siembra en corrupción. Se siembra el grano físico, se siembra lo que se echa a perder, lo que envejece, lo que se deteriora con el tiempo. ¿Sí? Se siembra en corrupción y va a resucitar en incorrupción. La planta nueva. Se siembra en deshonra, va a resucitar en gloria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Son contrastes, hermanos. Lo que es contrario a la deshonra es la gloria. Una persona que no es deshonrada es una persona que recibe honores. Deshonra de que al ser enterrado, sepultado, sea el grano, sea el ser humano, empieza a sufrir una putrefacción. Empieza a sufrir una descomposición, deshonra. Empieza a ponerse feo. Si hablamos del físico, empieza a apestar. Si hablamos del grano, también se pone feo, visiblemente, y también unos olores no buenos, no muy aceptables. Se siembra en debilidad, en el versículo 43 todavía, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esa debilidad se siembra lo que ya va para la tierra, ya no tiene fuerza. Y cuando resucita, resucita fuerte. Resucita con toda la fuerza. En el versículo 44, el apóstol Pablo sigue diciendo, se siembra cuerpo animal. Ahora hablando de los animales comparados con el ser humano en cuanto a la carne. Se siembra, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo es animal. Si nosotros hablamos científicamente, nosotros somos animales, animales razonables. Porque somos carnales. Tenemos sangre, carne, huesos, nervios. A eso se refiere Pablo. Se siembra cuerpo animal, o sea, se siembra nuestro cuerpo físico y va a resucitar un cuerpo espiritual, porque los animales no resucitan. Hay cuerpo animal, hay cuerpo carnal, hay cuerpo físico, hay cuerpo que tiene algo igual con los animales, tanto de la tierra como del aire y como del mar.
que es carne, cuerpo carnal, y hay cuerpo animal, dice Pablo, y hay cuerpo espiritual. Y ahora fíjese lo que va a pasar a decirnos el apóstol Pablo. En el versículo 45 en adelante dice, así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente. Alma viviente, recordemos Génesis capítulo 2:7, cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo, de la tierra, y luego sopló sobre su nariz aliento de vida, y vino a ser un alma viviente. Entonces ahí el apóstol Pablo está recordando de que el primer hombre, Adán, alma viviente, del cual desciende toda la humanidad, hermanos. La misma consistencia de Adán en cuanto a su formación es la misma consistencia de todo ser humano. Y luego dice Pablo, el postrer Adán, aquí el postrer Adán, el último Adán, el último hombre, se refiere a Jesucristo. Mientras que en Adán tuvimos vida física, en Jesucristo tendremos vida espiritual, espíritu vivificante. O sea, Cristo es espíritu vivificante. Y el versículo 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Bueno, esto lo entendemos. Primero es el grano y después es la mata. Primero es la muerte física y luego viene la resurrección. ¿Ok? No puede venir la resurrección si no hay muerte física. Entonces, primero es lo animal, lo carnal, y luego es lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. Si nosotros prestamos atención a estos contrastes que hace el amado Pablo, nos damos cuenta de que el propósito es dejar claro de que la resurrección, considerándolo dentro del poder que Dios tiene, debe ser creíble. Debe de ser creíble. En el ministerio de Jesucristo, en alguna ocasión el Señor dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Lo que a los ojos del ser humano parece no posible, para los ojos de Dios puede ser posible. Si Él lo dice, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo hizo. Si Él lo dijo y todavía no lo hace, lo va a hacer. A su debido tiempo. Versículo 48. Cual el terrenal, siguiendo con la analogía de los dos hombres, tanto Adán como Jesús, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Cuando nosotros venimos a nacer, nuestra semejanza es a la semejanza de Adán, hijo de Dios. Cuando nosotros dejemos esta vida y resucitemos a una nueva vida, tendremos la imagen del celestial. Espiritual glorificado. En el versículo 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amados hermanos y amigos, el Señor Jesucristo resucitó. Los corintios no tenían problema en ello. El problema de los corintios se presentaba en cuanto a la resurrección de los demás, la resurrección general o la resurrección final.
Y ellos tenían dudas en cuanto a si iba a haber esa resurrección o no. Muchos versículos de la Biblia dicen de esa resurrección. Recuerdo Juan capítulo 5, versículos 28, 29. Recuerdo 2 Corintios 5, 10. Recuerdo Juan capítulo 12, versículo 48 al 50. Y hay muchos textos más que hablan acerca de la resurrección. Este capítulo, todo este capítulo está dedicado a la resurrección de los muertos. Capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo tomó su tiempo para enseñar a estos hermanos y para que quedara escrito para enseñanza a nosotros de que para Dios no es imposible la resurrección. Y creo que en estos versículos que hemos visto queda más que entendido que el problema no va a ser si alguien fue cremado, si alguien murió en el mar y se desapareció su cuerpo, no lo encontraron, o si alguien está reposando en su tumba. El asunto aquí es que el Señor dará un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. El apóstol hace bastante hincapié en enseñarnos de que va a ser un cuerpo diferente, no va a ser el mismo cuerpo. Diferente. Vamos a tener un cuerpo diferente. La base para nuestra resurrección, amados, es que morimos. Y al morir, algo de nosotros sigue viviendo. Nuestro espíritu, que está en el Hades. Y entonces la resurrección será en base a que el Señor da un cuerpo al espíritu. Un cuerpo glorificado. Ojalá y que haya quedado claro. Pero seguimos todavía la siguiente semana otra lección más de aquí, de 1 Corintios capítulo 15, para finalizar con ello. Porque hay otras cosas que el apóstol Pablo nos explica con su estilo inigualable acerca de la resurrección de los muertos. Si todavía tenemos dudas, si todavía no comprendemos, muchos de nosotros podemos creer en la resurrección, pero no entendemos el lenguaje de Pablo. ¿Por qué está diciendo estas cosas? Lo entenderemos mejor en la siguiente lección. Si tiene preguntas o dudas acerca de lo que ya hemos visto, con toda confianza puede dirigirse y hacerme comentarios. Con todo gusto yo los contestaré. Muchas gracias, amados hermanos, hermanas. Si usted a través de este o otros estudios ha entendido que necesita hacer arreglos con Dios, no deje pasar el tiempo. Arrepiéntase antes de que sea tarde. Si usted no ha obedecido a Cristo, usted necesita, después de oír la palabra, necesita arrepentirse de sus pecados, bautizándose para perdón de ellos, después de confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Si hay alguien, como lo ha habido, y gracias a Dios muchos hermanos han publicado la conversión de personas, de hermanos nuevos, le invito a que usted no deje pasar eso. De alguna manera u otra, se puede llevar a cabo su conversión. Gracias por su buena atención. Vamos a darle gracias a Dios y después de ello quedamos despedidos. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Oremos. Dios bendito y eterno, agradecemos la bondad, la misericordia, el amor, todas las cosas que tenemos. Gracias a ti, Señor. También agradecemos las enfermedades, los sufrimientos y esta pandemia, Señor, que tenemos. Sabemos, Padre, que todas las cosas nos ayudan para bien. Te rogamos, Señor, si es tu voluntad, nos liberes de aquellas cosas que nos hacen daño y también que bendigas a aquellos que están sufriendo por causa de la enfermedad. Que ayudes a todos aquellos que han perdido seres queridos,
que les consueles, que les des fuerza, y que aquellos que quieren conocerte, Señor, les ponga los medios para que lo puedan llevar a cabo. Fortalece y ayuda a todos y cada uno de nuestros hermanos, y ayúdales a permanecer fieles en la fe. Que se haga siempre tu santa voluntad en todas las cosas. Pedimos y te damos las gracias en el bendito y santo nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados hermanos y amigos. Y entonces quedamos pendientes para la siguiente semana, si Dios lo permite. Hasta la próxima.